Hoy venimos con un tema calentito. ¿Alguna vez has oído hablar de los ataques de falsa bandera? Para quien no lo sepa, este tipo de ataques u operaciones se diseñan por los gobiernos o agencias de inteligencia de los países con un objetivo específico. Un objetivo moralmente reprochable que consiste en nada más y nada menos que echar la culpa a otra entidad de un acto que ha cometido uno mismo. Vamos, que una operación de falsa bandera es cuando uno tira la piedra, esconde la mano y encima dice que ha sido otro. Pero antes de nada os traemos nuevas noticias, y es que estamos muy orgullosos de inaugurar un nuevo proyecto de memorias, esta vez dedicado a la ciencia y más concretamente a la biología. Os presentamos nuestro nuevo canal de YouTube Memorias de Dolly. Sí, Dolly, como la oveja. ¿De dónde sale esto? Pues resulta que me he juntado con David y Gonzalo, dos investigadores con mucha pasión por la biología y la divulgación, con los que vamos a crear mucho contenido, pero siempre al estilo memorias. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué animales son caníbales? ¿Por qué los tatuajes perduran en la piel? ¿Por qué existen los machos y las hembras? Pues todas estas preguntas y muchas otras las resolveremos en el canal. Así que nada, suscribíos y sed bienvenidos. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. El nombre de este tipo de operación viene de la idea militar de izar banderas de colores falsos para despistar al enemigo, y es algo que se ha hecho en la historia desde hace muchísimo tiempo. De hecho, seguro que os ha venido a la mente el mundo de la piratería, donde los piratas usaban la falsa bandera para llamar la atención de sus objetivos y cazarlos como si fueran pequeños insectos en su tela de araña. Sin duda, la falsa bandera se ha utilizado más que nunca después del gran desarrollo tecnológico del siglo XIX y el siglo XX, un desarrollo que ha permitido a las potencias mundiales entrar en carreras de espionaje y contraespionaje que han llevado finalmente a realizar este tipo de operaciones de forma más constante que nunca. Agarraos que os vamos a contar unos cuantos casos. Antes que nada, vamos a hacer un poquito de memoria, y es que aunque la expresión de falsa bandera no sea algo tan viejo, el concepto sí que lo es. Muchos imperios se valieron de este tipo de estrategia, y muchos políticos lo hicieron también con el objetivo de desacreditar a sus rivales. Un ejemplo de esto pudo ser el del incendio de Roma en el año 64, en el cual la capital sufrió enormes daños y el emperador de por aquel entonces, Nerón, decidió pagar los platos rotos con los cristianos. Y es que lo que se ha escuchado hasta la saciedad es que fue el mismísimo Nerón, y no los cristianos, el provocador del incendio. No obstante, a pesar de que este ejemplo es muy sonado, desde aquí tenemos que deciros que no ha sido un hecho comprobado históricamente. Y es que la gracia de los ataques de falsa bandera es precisamente esa: engañar a la historia. Por eso mismo, os vamos a ir diciendo cuáles sí que están comprobados y cuáles no. Parece que otro ejemplo más antiguo aún que el de los romanos fue el ascenso del mismísimo Darío I al trono persa en el siglo VI a.C. Según la historiografía, parece que el emperador decidió tirar de un invent de manual para hacerse con el poder. El tío vino a decir que un mago se había hecho pasar por el hermano del anterior rey y que este, oculto en su disfraz, se las había arreglado para usurpar el trono y mandar al otro hermano a paseo. Resulta que la realidad parece más sencilla. Darío se inventó todo para legitimar su propia usurpación. Todo un artista de la falsa bandera, ¿no? Seguro que todos los españoles que nos estén viendo, y quizás algún estadounidense, están pensando en cierto acorazado que alguien hundió en el año 1898. Hablamos, como no, del USS Maine. Y es que el hundimiento de este barco, que resultó en la muerte de 266 tripulantes, llevó a los Estados Unidos a acusar a los españoles, a pesar de que no existía ninguna evidencia de que el explosivo fuera colocado por los propios españoles. Pero Estados Unidos lanzó una campaña agresivísima de desprestigio que contaba con editores del renombre del mismísimo Pulitzer. Sí, el del premio del periodismo. Como muchos sabéis, este hundimiento provocado por no se sabe muy bien qué y quién fue atribuido a España y desembocó en la guerra contra Estados Unidos y en la posterior pérdida de Cuba para los españoles. ¿Falsa bandera? Pues no está comprobado, pero siempre ha existido esa sospecha. Y es que aunque este autoataque está sin comprobar, con los Estados Unidos nos pasa un poco como con Pedro y el Lobo, ya que resulta que tienen una buena lista de operaciones de este tipo a sus espaldas. De hecho, en nuestro vídeo sobre las intervenciones de Estados Unidos en otros países, os contamos unas pocas. Muchas no llegaron a realizarse nunca, y quizás muchas de las que se realizaron fueron efectivas. No obstante, aunque no se llegasen a ejecutar, existen varios documentos desclasificados donde se pueden estudiar al detalle las operaciones que los Estados Unidos tuvieron con varios países. Por ejemplo, según la operación Northwoods, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos puso en marcha un plan con el fin de hacer estallar varios aviones estadounidenses. También se barajó acometer diversos ataques terroristas en suelo norteamericano, todo ello con el objetivo de justificar la ansiada invasión de Cuba.
También existen documentos oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos donde se puede leer cómo se planteó hacer volar en 1961 el consulado de su país en República Dominicana. Otro ejemplo fue el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, donde el presidente Johnson afirmó que se había producido un ataque a un destructor estadounidense por parte de los vietnamitas. Ya sabéis cómo acabó todo. Como os decimos, aquí sí que tenemos pruebas de que las intenciones al menos existían. Eso sí, no os penséis que los Estados Unidos son los únicos maestros en realizar este tipo de operaciones. En la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba utilizando esta infame estrategia para hacer valer sus intereses sin ganarse repercusiones en el tablero internacional. Por ejemplo, en 1931 las tropas japonesas provocaron una explosión en el sistema ferroviario para poder culpar a China y posteriormente invadir Manchuria. Por su parte, la Unión Soviética también jugó a este juego. Por ejemplo, en 1939 se dedicó a meter cañonazos a un pueblo que estaba dentro de sus propias fronteras, Manila. Este cañoneo, que llegó a provocar bajas humanas, terminó usándose como una excusa para poder iniciar la invasión de Finlandia y la guerra de invierno, algo que el mismo Boris Yeltsin reconoció años más tarde. Y como no, la Alemania del Tercer Reich también hizo lo suyo con las falsas banderas. Como muchos sabéis, las tropas alemanas cruzaron la frontera para colarse en una emisora de radio en Polonia y difundir un mensaje en el que se animaba a la población polaca de Silesia a tomar las armas contra Hitler. Por si fuera poco a prueba, los nazis asesinaron y vistieron con uniformes polacos a algunos prisioneros del campo de concentración de Dachau. Todo este lío detestable que montaron los alemanes sirvió para nada más y nada menos que iniciar la Segunda Guerra Mundial, justificando a Hitler la acción de invadir Polonia. Sabemos que la veracidad de esta operación está comprobada, y es que el Führer era un experto en realizar operaciones de este tipo. Aunque no es algo comprobado, un gran número de testimonios y la propia lógica nos hacen pensar que el incendio del Reichstag del 1933, atribuido a los comunistas y socialistas, fue obra de las tropas del Tercer Reich, que tenían el objetivo de poder declarar el estado de emergencia. Otro ejemplo en el juego de la falsa bandera a lo largo de su corta historia ha sido Israel. Está comprobado desde 2005 que en 1954 una célula terrorista israelí colocó bombas en varios edificios de Egipto, en los cuales residían varios diplomáticos norteamericanos y británicos. El objetivo fue básicamente culpar a los árabes de las bombas. Se llamó la Operación Susana, pero gracias a la explosión antes de tiempo de una de ellas, las autoridades egipcias lograron identificar a los causantes del atentado. Uno de los eventos más actuales respecto a este tipo de operaciones sucedió en Cachemira, la zona fronteriza entre la India y Pakistán. En 2020 se denunció al ejército indio por disparar contra un vehículo de las Naciones Unidas. Por su parte, los indios negaron su autoría y se quejaron de que Pakistán no podía garantizar la seguridad dentro de sus fronteras. Se echaron la culpa el uno al otro, vamos. Evidentemente, fuese de quien fuese la responsabilidad, uno de los dos estaba realizando una operación de falsa bandera. Y es que cuando los conflictos se recrudecen, los frentes son enormes y suceden un montón de cosas simultáneamente y se empiezan a utilizar estas estrategias de forma común, encontrar la veracidad de los hechos se hace prácticamente imposible. Esto sucede con muchos de los conflictos que tenemos activos en el mundo. En los inicios del conflicto ruso-ucraniano, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, también se habló mucho de los hombrecillos verdes. Estos eran básicamente soldados enmascarados que estaban vestidos con uniformes militares verdes y que no tenían identificación. En un primer momento los rusos dijeron que no tenían nada que ver con sus fuerzas armadas y que en todo caso se trataba de grupos de autodefensa ucranianos. Se comprobó finalmente que esto no era así y que estos soldados sí que pertenecían a las fuerzas armadas rusas. En este mismo conflicto, ambos bandos se han acusado en múltiples ocasiones de haber sido los causantes de los sabotajes de los que ellos mismos acusan al otro. O si no, ¿quién voló los gasoductos del Nord Stream? Bueno, actualmente vivimos en un mundo en el que desafortunadamente el riesgo de manipulación de la información por parte de terceros es gigante. A pesar de que tenemos más medios que nunca para compartir los sucesos, también tenemos más medios para ocultar la verdad, realizar fake news y, en definitiva, utilizar la mentira como una estrategia política de éxito. Por eso mismo, cualquier Estado democrático debería de ser responsable y no caer en estas acciones moralmente reprochables. El problema tiene pinta de que esto nunca va a parar, porque el juego es el juego.
y parar de jugar significa caer el primero. Esperemos que os haya gustado este vídeo y si es así ya sabes que puedes dar like, suscribirte y seguir a mis otros canales, Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.